Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú hipócrita lector. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú. Este es el podcast Tu Hipócrita Lector, que se emite los días viernes a las 7 de la tarde en Pauta, y lo puedes escuchar también en Spotify y en pauta.cl. Siempre explico al comienzo de este programa, para que no se sientan heridos los lectores, que el título de este podcast viene de un poema del poeta francés Charles Baudelaire en el siglo XIX, quien en el poema al lector, después de enumerar todos sus abismos personales, se da media vuelta, apunta al lector hablando del hastío y le dice: tú sabes esto, tú lo conoces, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector, Daniel Matamala, periodista, Master of Arts en Periodismo Político en la Universidad de Columbia. Ustedes lo conocen como rostro en Canal 13, CNN, Chilevisión, en sus radios, columnas en La Tercera, libros de no ficción, entre ellos el último que tengo aquí en mis manos, Cómo destruir una democracia, pero también Goles y autogoles, El mito del mundial, entre otros. Él nació en Valdivia, es sureño de origen. Muy bienvenido, Daniel, a Tu Hipócrita Lector. Sureño de origen y de corazón. Muchas gracias. Y de corazón también, ¿eh? Sí, por supuesto. Uno siempre vuelve a los lugares de los orígenes, de la infancia. De hecho, el fin de semana pasado estuve en Valdivia y en el sur con la familia, y es muy lindo siempre volver. Como que uno respira y ya... Eso le pasa a los sureños, ¿eh? Se bajan del avión o del bus y sienten que es el aire que querían respirar. Es el aire, es el ambiente. Bueno, sí. me encanta además la lluvia, esa sensación del sonido de la lluvia, el aroma de la lluvia, como que me lleva inmediatamente como a la felicidad de la infancia. Así que tiene algo muy lindo eso. Oye, Daniel, vamos a partir porque partimos como esto es un confesatorio de lectores, ¿no es cierto? Vamos a partir desde tu infancia. Hay un dato que es bien impresionante, que aprendiste a leer a los 3 años. ¿Cómo fue eso? Eso cuenta mi mamá, por lo menos. Ya, ok. ¿Ya? No, yo creo que uno, yo creo que en general, y lo que me ha pasado y lo que he aprendido ahí en esta otra aventura que es ser papá, es que los niños les gusta imitar lo que ven, son muy curiosos, pero sobre todo son monos, ¿no? Monos en el sentido de imitar lo que están viendo, ¿no? Entonces, si ellos ven que los adultos, la gente con la que ellos se relacionan, hay estos objetos raros que se llaman libros, que están en todas partes. Si ven que además los adultos parece que disfrutan la compañía de estos libros, que conversan sobre ellos, que son parte de la vida cotidiana, obviamente el niño va a querer saber qué diablos es ese objeto tan raro, ¿no? Claro. Y creo que pasa mucho eso, que en el fondo si los niños están en un ambiente, no es que uno les diga, oye, tienes que leer, o leer es bueno. El discurso. Eso no sirve para nada, obviamente. Claro. Pero si el niño ve que lo que hay en su entorno que es fascinante son estas letras escritas sobre un papel, por supuesto que les va a interesar saber qué es. Tal como si en su entorno toda la gente está pegada a una pantalla o haciendo otras cosas, es eso lo que va a querer hacer. Entonces, yo creo que me crié en un entorno, tuve la tremenda fortuna de criarme en un entorno súper lector, donde los libros, las revistas, los diarios eran en general parte de la vida cotidiana. Estaban ahí, estaban a disposición, se leían, se disfrutaban. ¿Y se hablaba sobre libros en la mesa? Sí, se hablaba harto. Mi familia, mi mamá es profesora de música. Ya. Y mi papá es teatrero, como dice él. ¿Teatrero? A ver, ¿cómo es eso? Actor de teatro, director de teatro, productor de teatro, creador de compañías teatrales. Interesante, del teatro independiente de Valdivia de los años 80, una cosa súper precaria, por cierto, económicamente, pero muy estimulante. Entonces en mi casa siempre había amigos de mi papá, amigos de mi mamá, hablando de literatura, de teatro, de música. Entonces era muy parte de... Y en un tono alegre y entretenido, digamos. Para mí los libros o la cultura nunca fue una cosa como solemne o media elevada. Era parte de la vida cotidiana. Era parte de la vida cotidiana, de la entretención, de la conversación, de lo que estaba ahí. Y yo creo que eso hace que uno naturalmente desde chico tenga como una relación como bonita, cercana con ese tipo de cosas. Oye, Daniel, y además Valdivia, particularmente Valdivia, donde llueve mucho, es uno de los lugares donde más llueve en el mundo probablemente, ¿no? Sí. Me imagino que hay como un repliegue y me imagino que es propicio también para leer mientras llueve afuera. Claro, es verdad, porque efectivamente ahí uno se acuerda de como que meses enteros que estaba lloviendo nomás, ¿no? Puede llover por días enteros, y si bien uno se acostumbra también a hacer vida afuera aunque llueva, porque es parte de la realidad, obviamente hay un ambiente en el cual es propicio para leer, para estar más en la casa, todo eso es verdad.
Y creo que había, como te digo, ese tipo de ambiente, como ese tipo de ambiente propicio para que uno dijera, los libros son una cosa en la que yo, niño chico, digamos, que no entendía mucho, me quiero interesar. O como creo que acá hay algo entretenido y probablemente me imagino que por eso como que desde pequeño me empecé a relacionar con eso. ¿Y tienes algún recuerdo de un libro que hayas abierto, una imagen, a lo mejor una sensación o una portada o algo de esa primera infancia? Un montón. Un montón. Desde revistas, por ejemplo, la Deporte Total, por ejemplo. La mítica Deporte Total. Claro, que a mí me gustaba mucho el fútbol también de chico, por razones que no tengo idea por qué, porque nadie en mi familia era muy futbolero, pero para mí es un recuerdo súper vívido la primera Deporte Total que llegó a mi casa, cuando yo tenía 5 años. Y era como tener esto en las manos, este tesoro, con fotos, con las tablas de posiciones, con reportajes sobre un partido de fútbol de la selección. Como que me la sabía de memoria la Deporte Total, porque era la emoción de tener en un momento en que además el acceso a la información, esto es súper difícil como pensarlo hoy día, ¿no? En la era hiperinformada en que vivimos, pero en ese momento tener algo como eso era un tesoro invaluable, o sea, tener como la información de, no sé, la formación del equipo que te gustaba. Eso no estaba en ninguna parte, no es que no se metiera a internet y estuviera. Entonces me acuerdo mucho de la sensación de esa revista. Por Oye, ejemplo. bueno, en Chile hubo una cultura, incluso antes, cuando tú eras, ya no existías todavía, pero en mi época, una cultura de revistas extraordinarias. Tremendo, en Chile se editaron muchas, de deporte, política, de humor, infantiles, juveniles, etcétera. Sí. Y las revistas son grandes iniciadoras a la lectura, yo creo, como un paso previo al libro, la revista, tocarla, ojearla, sentirla, los olores, todo eso. Totalmente, claro, físico, ¿no? tiene esa belleza de la palabra impresa. Y lo otro que había en mi casa, y que me marcó muchísimo, es que había revistas Manpato. Ajá, yo sabía eso, eso lo sabía. Había revistas Manpato. Sí. No había una colección completa, no había revistas medias sueltas de Manpato, pero había bastantes. Y claro, ahí yo me metí en las aventuras de Manpato, de todo este universo increíble que armó Temo Lobos, que es una maravilla. Qué fascinante el mundo que armó, ¿no? Que es una maravilla. Es un gran creador, Temo Lobos. Es un gran creador porque son historias súper entretenidas, llenas de aventura y con un nivel de documentación bien impresionante. Cuando uno las lee ya de adulto, dice, qué trabajo hay acá detrás de lo que hizo Temo. Todo lo que uno aprendió de historia cuando chico, yo por lo menos, viene de ahí, de Manpato. Esa es la fuente. Yo aprendí muchísimo de historia y la aprendí de una manera muy entretenida y además había como en el fondo yo tenía estas revistas medias sueltas y venían porque Manpato las habían guardado entonces tus papás. Las habían guardado, claro. Eran más o menos época 71, 72, 73. Pero como había revistas sueltas también, la historia principal, que era la de Manpato, que venía con 4 páginas por cada edición, yo también la tenía como media atomizada por partes. No, eran pocas las historias que las tenía completas. Entonces también estaba el ejercicio de imaginación de rellenar los fragmentos que te faltaban de la historia. Tenías el principio de la historia, tenías un par entre medio. Sí. Que además quedaban siempre con este cliffhanger, ¿no? Con esto de que terminaba el capítulo y quedaba Manpato en medio de un peligro. Y tú decías, ¿cómo habrá salido? Y no supe hasta muchos años después, digamos, porque de la historia se retomaba un par de capítulos. Claro, entonces, yo tuve la suerte que en mi generación yo recibía la revista semanalmente, la traía un suplementero en tiempo real. Wow. Y esperaba, incluso me enfermaba intencionalmente el día jueves, creo que aparecía el Manpato. Mira, sabía que tenía el Manpato. Mira lo que te traje. Ahí te traje un ejemplar, por eso que el 18. En mi colección encontré ese Manpato de las fiestas patrias. Qué lindo. Claro, que además, porque lo que más se conoce obviamente es la historia del Manpato, que esto es el de la Independencia. Sí, es que es notable el de la Independencia. Es que además tiene unas composiciones también en los dibujos. Maravilloso. Ahí está, esa escena, por ejemplo, ahí está Manuel Rodríguez, que está disfrazado de mendigo y abre el coche del no sé, el comendador español y es Manuel Rodríguez. Me marcó del gobernador español. La calidad de esa revista, el contenido que tenían. El contenido, el nivel. ¿Sabes lo que pasa? Hay una sensación también de tratar a los niños como gente interesada, como gente curiosa. No hay esta cosa tan paternalista, ¿no? De infantilizarlo en el mal sentido de la palabra. Claro, uno ve al niño al que estaba dirigido esto y había una gran fe, digamos, en la cultura de la familia, en la cultura de ese niño, sus posibilidades de aprender, que hoy día de repente se ve muy poco. Y de hecho, cuando uno ve las historias de Manpato, qué bonito el recuerdo. El tipo de familia que muestra ese Manpato también es una especie de, no sé, muestra del ideal de la vieja república, ¿no? Y de la clase media chilena, el parrón, ¿no es cierto? Tenía el parrón atrás como una casa ñuñuina, podría haber sido, o tal vez de Macul, claro, no sé. Que se iban al campo de vacaciones el fin de semana, pero además una familia que, claro, no era una familia de grandes recursos, el papá era vendedor, la mamá era dueña de casa, pero de nuevo había cultura,
se leía en esa Había casa. un interés por la cultura. Generalmente las aventuras de Mampato parten en que Mampato está leyendo un libro sobre algo y eso le dice, bueno, quiero conocer esta época, ¿no? Exactamente. Y en el fondo era como un poco tu familia, de alguna manera. Algo de tu familia había retratado ahí en la familia Mampato, quiero decir. Puede ser. Yo creo que es como un lindo ideal, ¿no? De una época que obviamente se fue, pero donde había un concepto súper interesante. Y yo creo que son aventuras maravillosas. Yo después obviamente las he leído completas, yo las tengo las aventuras completas y mi hijo también las ha leído, le encantan. Pero yo creo que es una de las grandes cosas que se ha hecho en Chile. Como yo creo que proyecto educativo-cultural de los mejores. Es tremendo. Y educativo-cultural que cuando uno lo dice puede sonar medio aburrido. Es lo más entretenido. Entretenido. Porque está hecho en base a la acción, a la aventura, a la curiosidad de un niño que sale a descubrir el mundo. Y eso es precioso. La curiosidad, o sea, el afán de conocer, de querer cómo era el pasado. Esa cosa de transportarte al pasado, de entrar en el pasado. Y es qué manera más fantástica de entrar en la historia. Bueno, en Chile han habido varias generaciones que han tenido revistas. La revista El Peneca, ya en mi madre, ¿no es cierto? Tu abuelo probablemente. También una gran revista que hubo en Chile. Mi papá era muy fanático del Peneca. Siempre me ha hablado mucho de eso. Ahí están los dibujos de Corea, aquí los dibujos de Eduardo Armstrong, que era el director, que es un gran ilustrador. O sea, son revistas de calidad, de gran factura. Sí, yo creo que hay efectivamente una historia muy linda de revistas infantiles, revistas deportivas, lo que te decía, el Deporte Total. ¿No? También en Chile hubo la Estadio, que estuvo mucho tiempo. Desaparece la Estadio, llega la Deporte Total, después estuvo la Minuto 90, la Don Balón. O sea, hubo toda una época en la cual uno puede también, yo que también investigo estos temas, hay como un archivo semanal de todo lo que pasaba en Chile desde el año 40, que aparece la primera revista Estadio, hasta más o menos mediados de los 90, 2000, donde tú todas las semanas tienes una revista deportiva de gran calidad que te dice qué pasó en esa época, ¿no? Y creo que, como tú decías, además la revista tiene eso, ¿no? Que es una gran puerta de entrada a la lectura. Hasta el día de hoy, que prácticamente ya no existen. Yo estoy suscrito a The Economist, por ejemplo. Sí. Precisamente, según ella, lo puedo leer online, pero es que es tan distinto tener la revista, recibirla, poder llevarla en un rato que tienes libre, ojear la revista, ¿no? Ver qué artículo de la revista es el que te llama la atención. Es una experiencia tan completamente distinta a estar en el teléfono o en el computador buscando. Bueno, algo, una ¿no? experiencia sensorial, ¿no es cierto? Física, ¿no? Tocarla. Yo la olía al Mampato, la tocaba. Tengo casi todos los números guardados ahí. Y uno los comparte con todas las generaciones. Todavía Mampato es posible compartirlo con las generaciones actuales. Eso es lo impresionante. Sí. Como sigue llamando la atención. Es muy lindo eso, ¿no? Como pasó con mi hijo, que también descubrió el Mampato ya con los libritos, digamos, impresos completos de la historia. Lo descubrió porque estaba ahí, digamos, no porque yo le haya dicho nada, y le encantó, y se hizo muy, muy fanático de las historias, porque hay algo que es súper universal en la forma de contar esas historias, aunque sean historias que se contaron a fines de los 60, a mediados de los 70, sigue apelando a algo que es muy universal, que es esta curiosidad, creo yo, y esta idea del niño aventurero que sale a descubrir el mundo. Y a ciertos valores, ¿no? Como valores el valor aventurero, el valor de la lealtad, de la amistad. La amistad con los amigos, ¿no? Con Ogu, con Rena. Sí. Oye, Daniel, ¿cuál fue el primer libro, así como libro, que lo lees tú y te pasa algo con él o te conmueve? Unos libros que uno de repente recuerda, un libro que uno lo guarda como un libro talismán, así, de la primera infancia o tal vez en el paso a la adolescencia. Yo creo que el primer libro del que tengo como un recuerdo vívido de estar así como pegado con el libro, ¿no? Como que no podía despegarme de él y no podía creer lo que estaba pasando, es uno de Jack London que se llama El llamado de la selva. Sí. Tremendo libro, gran escritor. Que es la historia de un bello libro. De un perro y sus aventuras en Alaska, ¿no? No sé exactamente por qué ese libro me habría provocado lo que me provocó, pero tengo ese recuerdo vívido de estar como totalmente atrapado y metido en la aventura de lo que estaba pasando allí. Y yo creo que a partir de ahí empecé a interesarme mucho en, El colmillo blanco de Jack London. Después me metí en los libros de Salgari, de Julio Verne, ¿no? Que todos esos son como libros de aventuras que de nuevo te llevan a un cierto lugar. Y esos recuerdo como los primeros libros que como que devoraba, como que empezaba a leerlos y no podía parar de... Porque tenían una cosa, me imagino, muy, muy aventurera, muy entretenida. Los de Julio Verne en especial me lo recuerdo mucho hasta el día de hoy. No sé, me imagino que lo habré leído en alguna versión un poquito más resumida. Y todavía siguen editando esos libros. Es por algo. Yo me imagino, porque veo los Julio Verne en todas las librerías. Estuve en España recién, veía Julio Verne. Me imagino porque habrá un público todavía. ¿Se leerán todavía? Esa es la pregunta que yo me hago. Me llama la atención porque podría ser como un escritor medio decimonónico, a lo mejor con un estilo más anticuado. Claro. Los adelantos técnicos han sobrepasado lo que él decía, pero algo hay
que todavía siguen habiendo lectores para esos autores. Claro, porque son cosas que uno diría algunas muy de una época, ¿no? Sí. Realmente el libro yo creo que más disfruta, hay varios, pero bueno, de la Tierra a la Luna. Viaje al centro de la Tierra. Viaje al centro de la Tierra, que Sí. es también muy aventurero. Pero el que más me acuerdo, diría yo, es el de La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, La Vuelta al Mundo en 80 días. Porque sí, ese son fue. tantas las cosas que pasan, Sí. es tal como el nivel de aventura, Sí. además tiene un final que es maravilloso. Sí. Pero nada, es de nuevo esa sensación como de que es una cosa bien repetida, pero que a través del libro tú puedes literalmente salir a conocer el mundo, ¿no? Y recorrer el mundo completo en esta aventura, en este viaje, con además unos valores que son bien específicos, son como valores de una especie de acuerdo de caballeros de esa época, ¿no? Porque todo parte de una apuesta que Ciertos se hacen ciertos códigos de honor súper Sí, específicos, sí, claro. ¿no? Y como que evidentemente se van a cumplir durante toda esta aventura y esta apuesta. Entonces, eso es lo primero que me acuerdo. Yo creo que Jack London, Salgari, Y Julio Verne. y Julio diría yo, Verne. sí. Oye, entiendo que tu infancia en Valdivia fue como la de mucha clase media en esa época, les tocó una época difícil económica, fue dura, o sea, ajustada. Entonces, ¿cómo fue esa infancia? Sí, yo creo que, bueno, como te decía, tuve la gran suerte de vivir en un hogar, en un entorno súper donde la lectura, la música, la cultura estaban muy presentes. Nos tocó también un periodo un poquito difícil porque estoy hablando de mediados de los 80, fines de los 80. Mi mamá nos manteníamos con el sueldo de mi mamá, que era profesora de música en un liceo fiscal, en la época en que la educación Imagínate. pública estaba ya Sí, completamente pauperizada, sí, claro digamos, que sí, en la absolutamente. peor época. Entonces, claro, eso era más complejo. Pero tuve la suerte de ir a un muy buen colegio. Y en ese colegio había una muy buena biblioteca. y también me hice muy como... Amigo del bibliotecario. También la bibliotecaria, claro, porque iba mucho. Era cliente frecuente de la biblioteca, así que todos estos libros que de repente no necesariamente estaban en mi casa, había algunos en mi casa, también los iba a buscar ahí. Me acuerdo, por ejemplo, de otro. Estaba pensando, no sé cuál es el nombre original en inglés, pero en castellano se traducía como el Almanaque de lo Insólito. ¿Ya? De Wallace y Wallacinski, Ya. que nosotros teníamos como 6 tomos, que era una especie de almanaque, pero de puras cosas como medias, de datos como Bizarra. raros. Datos raros, desde las profecías de Nostradamus Ya. hasta, no sé, los mundiales de fútbol. Había de todo un poco, y era tan entretenido de leer. Y yo me acuerdo como también de haber estado viendo ese almanaque, que de nuevo hablaban de cosas de las que yo no tenía la menor idea, y la única fuente de información posible, yo no tenía idea que había existido un señor que se llamaba Nostradamus, y tampoco tenía como googlear, digamos, pero ahí había algo de esa información que decía, qué fascinante Claro. esto que ha pasado, qué fascinante que en todo este tiempo se esté hablando de las predicciones de este señor. Claro, Entonces, hoy día, mirado por alguien de hoy día tú, como tú decías, te metes al aparato y encuentras todo, y más con la inteligencia artificial. Entonces, Claro. Pero antes había que conquistar y esa información conseguirla. Eran tesoros, eran como una claro. pintura, era como encontrar esa pequeña gema que está brillando, como cuando los buscadores de oro como que Sí, encuentran algo claro. que brilla. Esto, y Y lo la- agarro y no hay mucho con qué contextualizar esto. Es sencillamente eso que está en el libro que hace Claro. que el libro se vuelva tan increíblemente valioso, ¿no? Eso era Google, esos libros eran Google. Eran Google. ¿No es cierto? Pero era un Google medio inesperado, porque te Sí. entregaban información que a lo mejor no estabas buscando, que no Claro. sabías que querías o que necesitabas, y que sencillamente aparecía ahí y te fascinaba con algún tema o alguna cosa que de Y otra las- manera nunca te hubiera interesado. ¿Y enciclopedias? ¿Te acuerdas de alguna enciclopedia que hubiera en tu casa? Las enciclopedias eran típicas antes, ya desaparecieron Eran casi. típicas las enciclopedias. No me acuerdo, fíjate, me acuerdo que también teníamos unos libritos de la historia universal de Carl Greenberg, Ya, sí. que también eran libritos que habían venido en revista Ercilla, Sí, algo así, en la ¿no? revista Ercilla En la venía. revista Ercilla puede haber sido. Entonces, sí me acuerdo de eso, que eran como pedacitos de historia que siempre existían. Sí. Bueno, llegaste al colegio, no sé si hubo algún profesor que te pasó algún libro, viene la adolescencia es un periodo de lectura y de búsqueda y de preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas que te quemaban en esa edad, que te movilizaban? Había harto, fíjate, yo creo que fue la época en que más me interesé, por ejemplo, en la poesía. Ya. Que no soy un gran lector de poesía, pero me acuerdo mucho, por ejemplo, de haber descubierto en esa época el surrealismo. Ah, la poesía surrealista, ¿ya? Claro, Bretón, o Sí. el Neruda surrealista, ¿no? De Residencia en la Tierra. Y me acuerdo de nuevo como esa fascinación que uno recuerda de cosas que te generan un gran impacto porque como que no creías que eran posibles nomás. Y uno de repente se encuentra con eso
de la ignorancia, de no conocer mucho de la historia, la poesía. La locura poética, el amor loco, el amor fu, todo eso, los surrealistas, ¿no? Claro, y decir como, wow, existen libros que hablan de esto de esta manera, se puede, ¿no? Como que esto también es literatura, ¿no? Sí. Es como tan loco cuando uno se va encontrando con esas cosas en un camino que, de nuevo, el acceso a los libros no era tan sencillo, o el acceso a la información en general. Tú de nuevo, no podías ir a googlear, oye, ¿qué significa el surrealismo? Sino que tenías que descubrirlo un poco con estas pistas, ¿no? Siento que era un camino de descubrimiento en el cual la vida y los libros te iban dejando ciertas pistas que aparecían sobre las cosas y tú tenías... Que algunas cosas uno no las entendía, pero que te fascinaban igual. Eran fascinantes igual, ¿no? Claro. Siento que es como lo de armar las historietas de Mampato, y que tenías un par de piezas del puzzle nomás, no tenías la historia completa. Siento que la aventura de empezar a leer en esa época, pues ya estamos hablando como bien viejos, pero es que ha cambiado tanto todo, tenía mucho de eso, que ibas encontrando pistas sobre cosas y de repente, no sé, encontraba un libro de poesía en que se hablaba o era surrealista, ¿no? Y decía, wow, qué tremendo esto. Como que esto se puede ser, hablar y escribir así, ¿no? Se puede y pensar así. O me acuerdo, por ejemplo, en esa época también haberme topado, esto en la casa de mi papá, me topé alguna vez con La granja de los animales. Sí, de Orwell. Pero me la topé sin libro. ningún contexto. Claro. Agarré este libro, Llegaste me inocente que la a leerlo. portada debe haber sido Claro. como entretenido, haber tenido, no sé, 14 años. Empiezo a leer la Imagínate historia de leer ese animales libro a los 14 años. y de repente más o menos empiezo a entender, parece que esto es como una sátira, parece que se trata de algún régimen autoritario. No, en ese momento no entendía que se trataba de la Unión Soviética, de Stalin. Pero uno hace esta lectura medio ingenua, como diciendo, parece que me están queriendo decir algo, no lo tengo tan claro, y después de leer el libro como que trato de preguntar, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pero como que puedes llegar a las cosas sin el contexto, ¿no? Sí. Y dejarte un poco maravillar y admirar por lo que ese libro te está contando, sin que esté como esta idea de que el mundo te va a hacer spoiler, porque el libro te va a contar como, mira, este es el contexto, esto es lo que pasaba, estas fueron las consecuencias del libro. Y tú tienes razón que el surrealismo abrió puertas a mucha gente. Por ejemplo, Cortázar. Haberse encontrado con los surrealistas fue fundamental para Cortázar. Le abrió un mundo de libertad, de exploración literaria, de experimentación, de todo se abrió, ¿no? Y en Chile hubo surrealistas, hubo un grupo de poetas surrealistas también, Braulio Arena, el grupo Mandrágora, hubo surrealistas en Chile. O sea, fue un momento importante en la historia de la poesía. El otro que es fantástico es Juan Emar. Yo soy fanático. Yo hice mi tesis de Juan Emar para profesor de castellano. No te creo, ¿en serio? Me encanta. ¿Te gusta Juan Emar? Me encanta. Es muy bueno. También lo descubrí hace un poquito de casualidad. Pues son de esos libros que tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿No? Como que te remueven de la silla. Yo cuando lo leí pasó lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy leyendo? Este delirio. Claro. Pero es un delirio brillante, con un humor además. No sé, es un escritor, yo creo que de los mejores narradores que hemos tenido en Chile, de los más originales. Diría que relativamente desconocido, al menos cuando yo lo empecé a leer, lo descubrí, era relativamente desconocido. Entonces de nuevo, uno no llegaba con tanto contexto, sí, ¿no? No es como, no sé, empezar a leer a Neruda y ya sabes todo al respecto. Es como un autor medio desconocido. ¿Y te acuerdas de algún cuento? ¿Tienes una imagen de algo? Había un libro que era el que circulaba más, que era 10, que eran los cuentos de maldito, algo del gato, maldito gato, el pájaro verde. Pero era algo totalmente distinto a todo lo que uno había leído de los narradores chilenos más criollistas y todo esto. Era otro mundo. Era muy diferente a que, claro, lo que uno leía más en el colegio, tal vez, o Juan Emar es un grande. Hiciste la tesis al respecto. Hice la tesis y ahora me alegré mucho. Vi que Alfaguara está editando a Juan Emar. Están recuperando, hay gente joven que está recuperando a Juan Emar de nuevo, que cuando escribió nadie lo pescó, pasó casi invisible. Claro, nadie lo entendía mucho, yo creo. Nadie no lo entendía. Escribió de espalda a su tiempo. Sí. Pero es genial. Es delirante. Ya, los surrealistas, Juan Emar en ese momento de la adolescencia, un libro así que marque como el paso de la infancia a la adolescencia, o que te abra algo en la conciencia o en la sensibilidad importante. Sabes que el primer libro que se me viene a la mente, probablemente es un libro que tiene que ver un poquito con también una experiencia personal, que es el Calígula de Camus. Sí. Es una obra de teatro, por cierto. La experiencia del absurdo, ¿no es cierto? La experiencia del absurdo, sí. Claro. Porque lo que me pasa con ese libro es que de nuevo lo descubro en una librería, sin acordarme mucho de la historia, lo empiezo como a ojear. Y claro, después recuerdo que siendo yo chico, siendo niño, mi papá en Valdivia con su compañía de teatro montó el Calígula. No te puedo creer. De Camus, sí.
Sí. ya lo habían montado. Tú no lo habías visto. Lo había visto. habías Yo visto. siempre Acompañabas a tu papá. acompañando a mi papá, entendiendo la mitad de lo que pasaba, porque Ya. obviamente era una obra súper adulta. Pero entonces el mundo del teatro te era atraído, debe ser importante para ti, ¿no es Sí, o sea, cierto? imagínate lo que es para uno siendo chico ver a tu papá de repente en el escenario, es Sí, una opción bien impresionante. potente. Y además me gustaba mucho porque era un mundo del teatro muy artesanal, pues entonces estaba uno, desde la gente confeccionando el vestuario hasta vendiendo las entradas, todo. Entonces, tengo esa como relación muy, muy potente de ver el libro, de acordarme de la obra, de acordarme del póster de la obra, porque había un póster especial que después lo pude rescatar de ese montaje en particular, que se hace en Valdivia el año 85 más o menos. Además en un contexto de dictadura, Sí, en claro, que la obra qué se convierte notable. en un hit, porque todo el mundo entiende que están hablando de Pinochet. Claro, No sea así, Calígula. pero todo el mundo entiende que hay una obra que se va a montar sobre un tirano y Es que además la historia es feroz, es tremenda, pues. Bueno, el personaje histórico era tremendo, pero la historia de Camus es maravillosa. Porque La historia es maravillosa precisamente porque en el libro, en el fondo, Calígula no es sencillamente un tirano o un déspota, sino que es una especie de poeta, ¿no? Que intenta encontrar el sentido de la vida, se da cuenta que la vida no tiene sentido y toda su crueldad tiene que ver un poco con ese descubrimiento filosófico. Tiene una crisis y eso lo lleva a tomar consecuencias, que se puede hacer, si todo está todo permitido, o sea, si no existe un orden, está todo permitido. Está todo permitido y en el fondo lo que él dice es, voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias, claro, ¿no? Del hecho de que está todo permitido y no hay un límite, que filosóficamente es algo muy hermoso, es muy terrible. Y que tiene que ver con las preocupaciones de Camus, porque siempre se piensa que él es el autor del absurdo, pero él, en el fondo Camus busca un sentido, hay que construir un sentido como respuesta al absurdo. Pero el otro camino es ese, es llevar al absurdo hasta el nihilismo completo, digamos. Es un gran humanista, Camus, ¿no? Sí, es un gran humanista, una persona que busca y creo que hasta cierto punto es un optimista, o sea, alguien que nunca pierde la esperanza en que efectivamente hay un camino. Exactamente. Y en buscar ese camino. O sea, no es renunciar sencillamente a que el ser humano puede ser moral, puede buscar la belleza. Y ese libro en particular, a mí me parece que es bellísimo. Luego me he metido a investigar un poquito la historia también, porque la historia es muy interesante también de cómo Camus escribe y va reescribiendo Calígula en medio de la Segunda Guerra Mundial, porque él empieza a escribir un Calígula y entre medio se mete Hitler. Claro, ¿no? exacto. Así como después cuando mi papá monta esta obra, yo estaré haciendo un Calígula, pero la gente está pensando en Pinochet, sí, claro, ¿no? Como obvio. Cada época de alguna manera entiende Sí. los referentes, estas especies de referentes de crueldad o de poder absoluto de una cierta manera. Y encima está esta lectura más filosófica de Camus, que no es una lectura panfletera, ni mucho menos, es una lectura súper profunda No, muy reflexiva sobre la profunda. condición humana. Y que va a terminar en el hombre rebelde, ¿no es cierto? Me revelo y luego soy. Y ahí analiza los tipos de rebeldía, qué significa rebelarse, pero para construir un orden con sentido. Sí. La tentación del nihilismo. La tentación del nihilismo, que es como lo que representa hasta cierto punto ese Calígula. Es un libro muy, muy hermoso. Yo no he vuelto a ver la obra montada ya de adulto, ¿no? Yo no recuerdo un montaje de Calígula reciente, no recuerdo. Acá por lo menos en Chile, Sí, no me acuerdo. Sí, es una obra que no se ha montado tanto. Siempre leer dramaturgia es un ejercicio, ¿no? Porque evidentemente no es algo que esté hecho primariamente como para ver la leerse. obra, claro. Es distinto. Pero tiene un espesor filosófico tal, un espesor humanista tal esa obra que a mí es una obra que me ha seguido y me ha perseguido siempre. Claro, es un humanismo trágico el de Camus, el trágico en el sentido de los griegos, ¿no es cierto? Lo trágico del destino, bueno, la rebelión contra esa tragedia, en fin. Bueno, Camus es todo un mundo. Ese fue un autor importante. Me acuerdo mucho cuando me preguntaste, se me vino al tiro a la mente ese libro en particular, ¿no? Porque tiene como que lo descubrí en ese momento y ese descubrimiento me llevó a entender como una cierta historia y es un libro al que vuelvo siempre. Me parece un libro como muy fundamental. Hay otra obra de teatro que a mí me encanta mucho, que es Los Justos, que algo tiene que ver lo mismo, un grupo terrorista ruso que tiene que hacer un atentado contra una autoridad. Preparan el atentado y en el momento que va a tirar la bomba, el terrorista ve que viene, no sé si el zar o alguien, un noble, pero viene con sus hijos y no tira la bomba. Y eso genera todo un debate al interior del grupo. Si el fin justifica los medios o no los justifica, bueno, en fin, es una obra maravillosa. Estamos hablando de Camus, el absurdo. ¿Tuviste alguna vez la sensación de absurdo? Bueno, me imagino que en algún momento sí, ¿no? En la adolescencia, sentí que no hay sentido. Te hiciste esas preguntas. Sí, yo creo que sí. Es una época en que uno como que... Nada, como empieza a descubrir todo y tienes que de alguna manera
darle un sentido a tu propia vida, entender como cuál es el sentido de las cosas que estás haciendo. Y ese es un camino bien, bien difícil, ¿no? Cuando deja de haber una lógica externa que te enseña, digamos, cuál es el camino, tienes que viene empezar, de la familia, y ¿no? tienes que empezar, claro, y tienes que empezar a labrarlo tú mismo. Y ahí la literatura yo creo que es un súper aliado. Estaba pensando de nuevo también en esta mezcla entre literatura y teatro, la cantante Calva, ¿no? El teatro del absurdo. El teatro del absurdo. Haberlo visto también en esa época, me acuerdo de un montaje de esa obra que vi, creo que entrando a la universidad, como en primer año de universidad, por ahí también me pareció súper impactante. Creo que ahí hay algo que te ayuda y que solamente el arte puede hacerlo, ¿no? Que no es tan sencillo llegar sencillamente a través de otras reflexiones. A sumergirte un poquito en ese absurdo, a sumergirte en ese sinsentido. Y ver cómo sales de ahí. O sea, como qué elementos tomas, qué elementos te hacen sentido finalmente, para a partir de ahí ir construyendo tu vida. Entonces yo creo que ese es el periodo en que uno busca un poquito inconscientemente, por supuesto, lo estoy racionalizando mucho tiempo después, pero uno inconscientemente va buscando esas pistas de nuevo que te permitan ir pensando cuál es el camino que tú vas a forjar o qué cosas sí te hacen sentido en el camino que de alguna manera la sociedad te enseña y cuáles cosas tú sientes que no y que tienes que de alguna manera ir más profundo para buscar tú mismo cuáles son las razones, las raíces que te permiten salir de ahí. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Estoy conversando con un hipócrita lector, Daniel Matamala, aquí en Tu Hipócrita Lector. Entras a la universidad en el sur, entonces empecé a estudiar periodismo en Santiago. En Santiago. Ya, ¿dónde vienes a estudiar? ¿A la Chile? A la Católica. A la Católica. Sí, yo ya. viví en Valdivia, después viví 6 años en Osorno y de Osorno me vengo a Santiago. Yo también viví en Osorno. Osorno era rudo en esa época, como ciudad. Sí, Era o sea, más ruda, Era menos acogedora que Valdivia, que era más universitaria, en la época de la dictadura, digo, era una época... Tenía otro talante un poquito, porque es una ciudad tal vez más basada en la agricultura. En la agricultura, ¿no? Claro. Entonces mucha gente que vivía en el campo y venía más bien en la semana a la ciudad, entonces claro, había un ambiente un poquito diferente. Y ahí pasé 6 años y después me vengo a Santiago, entro a la Universidad Católica a estudiar periodismo. Y ahí me vine a Santiago Ya. a hacer ¿Cómo la vida llegas al periodismo? ¿Hay alguna lectura, alguna admiración por algún periodista, algún libro, algún referente que te haya llevado también a elegir esa carrera? Es una súper buena pregunta porque de verdad no tengo ninguna respuesta y sin embargo yo desde que tengo uso de razón sabía que quería ser periodista. ¿Por qué? No tengo la menor idea. No hay nadie... Yo tengo una familia, como te digo, tengo músicos, gente de teatro, mucha gente del mundo de la cultura en mi familia. Sí, porque podría estudiar una carrera, no sé, de literatura, perfectamente, o teatro. Pero no hay ningún periodista en mi familia, no tenía ningún referente sobre el periodismo y sin embargo me acuerdo vividamente desde muy chiquitito decir, yo voy a ser periodista. Me gustaba mucho, el diario, me gustaba mucho... escribía yo mi propia revista de chico también. ¿Tú hacías tu revista? Hacía mi revista, claro, de deporte, donde dibujaba los goles y hacía, qué sé yo, y la repartía en mi familia. Entonces, desde muy chico el hecho de escribir, primero, que era como una gran pasión escribir, y ese escribir, vincularlo como a actualidad y no ficción, aunque era no ficción inventada, pero me refiero a ese formato, desde muy chico fue lo que me gustaba hacer. ¿Por qué? La verdad es que no tengo ni la menor idea. Después, claro, voy buscando referentes, obviamente, pero no es que esos referentes o esas lecturas son las que me hayan llevado a decir quiero ser periodista. ¿Te fuiste encontrando con esos referentes? Me fui encontrando después. Pero ¿por qué llegué a estar tan convencido desde muy chico que ese era mi camino? No tengo la más mínima idea. Y cuando como que le he preguntado a mis papás, oye, ¿de dónde habré sacado esta tontería? Y después cuando entras ya en periodismo, ¿hay algún periodista del pasado o del presente que hayas admirado, que te haya interesado como personaje, como... Sí, hay varios. Hay algunas lecturas de nuevo. También es curioso como siento que lo que más te impacta son los libros que encuentras un poco de casualidad. Por ejemplo, me acuerdo de haberme encontrado con Eugenio Liramasi. Ah, qué personaje. El fundador del Puro Chile. Claro. Yo leí el Puro Chile en mi casa. Con el Nano Maldito. Sí. ¿Qué personaje? Él trabajó en el Clarín primero. En el Clarín, claro. Y yo me encontré con un libro de él. En mi casa me lo encontré. Un libro que estaba medio desvencijado. ¿La Cueva del Senado? Ese mismo. Sobre los senadores. Los 40 senadores. Era como la Liba va, la Cueva del Senado y los 40, y los 45 senadores. Sí, eso era. Que de hecho,
Y era un libro... Oye, alguien debería escribir algo así en estos días. Bueno, hay una vez Nelson Ávila trató de escribir un libro parecido, ¿sí? que se llamaba como 120 sin restricción, que eran como los perfiles de sus colegas diputados. Pero bueno, obviamente lo tenía... Esa era una pluma irónica. Hablemos de Eugenio Liramase, que además tiene un final trágico, terrible, medio sordio. Un poquito después de salir al exilio. Sí, que parece que lo mató la DINA. Después averiguó alguna hipótesis. Eso no se ha podido probar, pero... Eso es una hipótesis. Que lo mandaron a matar con gasarín, una cosa así, una cosa bien porque muere siniestra. Supuestamente por una especie de escape de gas y no Y está... justo pasó Townley por ahí, o sea, hay toda una cuestión por investigar. Hay una historia ahí. Ya, hablemos de Liramase. Bueno, decía, ese libro lo encuentro de nuevo por Satírico. casualidad. Y de nuevo es como... ¿Qué es esto? Así como, ¿qué es esto? Porque está escrito con el estilo obviamente con mucho humor, pero con un humor muy inteligente, Sí. muy fino, con un sentido de la ironía. Entonces lo que él hace en ese libro es describir a los senadores de la época, ¿no? Entonces tiene una primera parte en que describe como el grupo de senadores. Es decir, los senadores comunistas son así, Sí. los senadores conservadores son así, Sí. que es muy divertido. Y luego va contando un poquito las historias de cada uno de ellos. Tenía Entonces, buena pluma Liramase. muy buena pluma. Sí, Entonces, escribe, y es un libro obviamente que se vende en esa época, no es un libro que pretenda hacer historia, ni pretenda que un niño 20 o 30 años después lo descubra. Pero también son libros que te van mostrando, mira, hay una forma de hacer las cosas que tal vez es distinto a lo convencional, pero que sí es muy buen periodismo, porque al final el tipo de información que tiene, el tipo de reporteo que tiene, que es Sí. súper profundo, más humano, ¿no? Te dice, bueno, mira, esto también es periodismo político y también puede hacerse así. Por eso como que me acuerdo de esos referentes que de alguna manera, no es que yo haga eso, pero te van mostrando caminos, te van diciendo, mira, esto se puede hacer así. Y cuando se hace con talento, cuando se hace con trabajo, porque son libros que requieren un nivel de investigación súper alto también, mira que es algo que se puede leer 30 o 40 años después y sigue siendo muy bueno, ¿no? Tú de alguna manera, por decirlo así, tu manera de entender el periodismo y también tu manera de entender tu trabajo como columnista es que hay que investigar antes de opinar. Es decir, que hay un trabajo de investigación previo importante que hay que hacer. Ese periodismo de investigación, ¿qué referentes fuiste encontrando? ¿Qué autores o qué libros recuerdas que te hayan marcado, que te parezcan ejemplares, que sean recomendables a los que nos están escuchando, o a alguien que quiera alguna vez estudiar periodismo, a los que todavía heroicamente quieren estudiar periodismo en estos días? Es verdad. Porque, yo sigo diciendo que es una... O sea, si uno está apasionado por el periodismo, es un oficio maravilloso. Sí, difícil, es pero maravilloso. El problema es la asociación de los medios, los medios tradicionales. Por Sí, decirlo. no, obviamente, si alguien empieza a estudiar periodismo hoy día, Hoy día tiene que pensar en un mundo post-medio, digamos. y los tiran como para las empresas, para ese tipo de ese camino. Sí, pero intencionan. a los más talentosos hay que rescatarlos. Y para qué que hagan importante periodismo. es que exista el periodismo todavía, Sí. y que haya formación de periodistas. No, es ¿cierto? crucial. ¿Ah? Yo creo que es crucial para la democracia. Pero para responder la pregunta, estaba pensando qué tipo de libros siguen siendo son de periodismo, pero siguen siendo muy válidos. El primero que se me viene a la cabeza inmediatamente es La historia oculta del régimen militar. Claro, y es su un continuación, clásico. La historia oculta de la transición. Que tiene varias gracias. O sea, es un libro que también se publica por entregas, ¿no? Es un libro que se publica como por entregas semanales cuando está terminando la dictadura. Que primero tiene un nivel de investigación impresionante y que solamente ha ido creciendo con los años, porque gran parte de lo que se escribió allí, donde se relatan conversaciones internas en la Junta, o sea, Sí, cosas bien... sí. Con los años se ha ido comprobando que está muy bien investigado y muy bien relatado. Y de hecho, algunas de quienes eran las fuentes, ¿no? que en su momento obviamente no se publican, luego sí han relatado con nombre y apellido esa misma historia que en su momento se publicó Claro. en ese libro. ¿Qué trabajo fue ese? Un trabajo... No había Hugo, internet. sencillamente No había internet. Era trabajo con la Impresionante. fuente, directo. O sea, Y de nuevo, Cristian, y está muy bien escrito, en otro estilo, obviamente, ¿no? Pero tiene un estilo narrativo que realmente te mete en las reuniones, te mete en el vértigo de lo que estaba ocurriendo en una época tan terrible y tan importante. Entonces, ahí de nuevo, yo siempre he considerado que el periodismo tiene que estar bien escrito. O sea, que el estilo periodístico no es una cosa, no es un adorno. es como cuando uno lee, Crucial. por lo menos yo leo algunos diarios argentinos, cómo escriben los periodistas argentinos, que yo encuentro que son insuperables, Muy bien. porque son narradores, Son además, tienen una narradores. tradición de narrador. Y de repente uno nota aquí una cosa más desprolija a veces, ¿no es cierto? Yo creo que en Chile nos ha costado, o como que ha habido esta idea de que el buen periodismo de investigación de repente tiene que ser un poquito fome, ¿no? Claro. Porque como que fueran cosas distintas, investigar bien y escribir bien. Y yo creo que tener un estilo narrativo, a mí me parece que es absolutamente crucial para que el lector entre en la historia. O sea, no creo que sea un adorno, ni creo que sea algo superficial. Creo que es fundamental en el buen periodismo
que haya una idea literaria, una idea narrativa de cómo se escribe y cómo se relata. Creo que es tan importante como la buena investigación o el buen reportero. ¿Y algún otro referente, aparte de la historia oculta del régimen militar? ¿Otro referente en esa línea? O a lo mejor de afuera, más internacional, que no sea chileno, no sé. Estoy pensando, a mí también me han influido mucho de alguna manera el periodismo norteamericano. Hay un libro que me estaba tratando de acordar el nombre, porque no se publicó acá, que es sobre la campaña presidencial del año 2008. Creo que se llama Game Change. No me acuerdo si tiene alguna traducción al español. Y que tiene esta misma gracia. Es un libro como súper como político que sigue como todo el transcurso de esas campañas presidenciales, desde las primarias, la elección general y todo. Lo hace con un nivel de investigación que de nuevo esto como de la mosca en la pared, ¿no? Que de nuevo te mete en el tipo de conversaciones que hay en las reuniones, que se toman las decisiones y todo. Y de nuevo, está tan bien escrito que tú lo empiezas a leer y aunque no te interese mucho, de repente hablan de cosas que a lo mejor son un poco lejanas o de detalles de política estadounidense, está tan bien escrito, la narración es tan vívida que no te suelta. Pienso en un García Márquez cuando llega a Cartagena de Tremendo India y periodista. lo contratan en un diario y va a cubrir crónicas policiales y eran tan bien escritas las crónicas policiales, la gente empezó a comprar más el diario. Sí. Un narrador había ahí. Un narrador. ¿No? Bueno, García Márquez, bueno, es la mejor demostración de eso, ¿no? De cómo la frontera entre el periodista y el narrador es una frontera súper líquida, finalmente. Y que las mismas armas que él ocupa para contar esos primeros reportajes policiales, después las va a ocupar en una novela. Y tú ves la misma mano. No es que el periodista sea uno y el escritor de ficción sea otro. Es la misma persona con las mismas herramientas literarias, con la misma capacidad para meterte en una historia real, no real, media real, de repente ahí tampoco uno lo sabe mucho, pero es el mismo escritor finalmente y la frontera entre ficción y no ficción se vuelve un poquito líquida y eso también es bien fascinante. Estudiaste periodismo político en la Universidad de Columbia, ¿no es cierto?, en Nueva Sí. York. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un año. Un año. A ver, Sí. ese paso me imagino que tiene que haber sido importante, o te encontraste con alguien también, algún tipo de periodismo que te interesó, o algún profesor, o algo en esta misma línea que estamos conversando. Sí, fue bien fascinante por lo que te contaba antes. Para mí el periodismo estadounidense político, sobre todo, siempre ha sido como una gran referencia. Primero en cuanto a cómo se ven a sí mismos, en cuanto a esta idea de que el periodismo tiene un rol de representación de la ciudadanía, claro. de control y de fiscalización del poder Claro. que existe, en el cual yo fervientemente creo, más allá de que generalmente no estemos a la altura de las circunstancias, pero creo que sí, dentro de una sociedad democrática y libre, el rol que tiene el periodismo es fundamental. Entonces me sirvió mucho para entender como más esa dinámica. Y claro, tenía uno de mis profesores, mi profesor, por ejemplo, guía de mi tesis, de mi investigación de tesis, de repente se ponía a contar historias de la época de Watergate, porque era del Washington Post, y jugaban cartas con Woodward y Bernstein en la época en que ellos estaban investigando el Watergate, ¿no? Entonces es gente que estaba como metida en la mitad de esas grandes historias de periodismo, del periodismo más clásico, como más puro, de que un reportero empieza a investigar una historia policial un día porque le tocó el turno de noche y termina votando al presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro. Como ese, y solamente haciendo buen periodismo, solamente investigando, tirando un hilito por acá y siguiendo la historia, llegas a generar grandes consecuencias. Y eso, claro, es como el sueño de decir esto es lo que el buen periodismo puede llegar a ser. Bueno, tú has escrito también libros de investigación periodística. Escribiste, por ejemplo, por citar algunos, Poderoso Caballero, El peso del dinero en la política chilena, y otros, Los Reyes Desnudos, pues son más columnas en torno a la élite. Sí. Pero también estudiaste el tema del fútbol, el fútbol y el poder. A ver, ¿cuál de los libros que has escrito tú en esta línea es como tu libro más entrañable o más... Es una buena pregunta. Yo diría que Poderoso Caballero creo que tiene la gracia de haberse metido como bien profundamente en una investigación acerca de un tema que en ese momento tal vez no era como todavía tan conversado, que era como el poder económico sobre la política. Haber logrado desentrañar algunas historias que eran desconocidas al respecto, creo que dar un buen panorama del funcionamiento del sistema. Y este último, como destruir una democracia. Sí, 5 líderes en busca del poder total. Sí. Aquí están Bukele en la portada, AMLO, el mexicano, Maduro, Trump y Milei. Sí, creo que tiene la gracia, al menos en mi opinión, de ser un libro de mucho reporteo en terreno. Es un libro que está basado en ir a reportear esos países.
No está escrito en el escritorio. No, es un libro lejos. súper de terreno. Entonces voy a Venezuela en dos épocas distintas, primero con Chávez y después con Maduro, ¿no? Y veo las consecuencias del caos, de la corrupción, de la dictadura sobre los venezolanos. Voy a El Salvador también para mostrar como, por un lado, de las personas que están felices porque nuevamente pueden recuperar su vida de barrio después de la pesadilla de las pandillas. Pero tiene otra dimensión. Y por otro lado, la gente las madres que están buscando a sus hijos que fueron arrestados hace años, nadie sabe por qué, nadie sabe si están Aquí vivos tuve o no. un periodista salvadoreño que está fuera del país, digamos, tuvo que salir. Tenía una plataforma, unos famosos que acaba de publicar El un Faro, librito. claro, Oscar Martínez, claro. Exactamente. Sí. Que han hecho un trabajo tremendo. Entonces Sí. creo que ese libro me gusta mucho, que es el último, porque me permite juntar un poco dos pasiones, que son por un lado el reporteo en terreno, que yo sigo creyendo que el periodismo se basa en ir a terreno, ir a los lugares, conocer lo que está pasando allí, tocar, Empaparse palpar, de la realidad. empapar, hablar directamente con las personas. Eso es invaluable. Y creo que cuando uno hace eso, y tuve la oportunidad de hacerlo para este libro, también la historia que puede contar es tanto más vívida, ¿no? Porque Desde una cosa luego. es contar, mira, Bukele ha destruido las instituciones, otra cosa es estar en la población hablando con las personas que han sido detenidas, estar afuera ¿Qué de pasa cuando la se cárcel pierde con la eso mamá en que el- está esperando que Claro. llegue su... ¿Qué pasa cuando se pierde eso en el periodismo? Ah, que se pierde tanto. Que se ha ido Sí. perdiendo. Da la impresión que falta más periodismo investigativo en perdido Chile. Yo sé que hay gente que lo hace, y la Mónica González, entre otras, la Tremenda. gente CIPER y todo, pero ¿qué No. pasa cuando se pierde eso? O sea, lo primero que se pierde, Cristian, es como el terreno. Yo siempre que voy a las universidades, cuando me preguntan, le digo, lo primero es, por favor, salgan a la calle. Por favor, no manden un WhatsApp al entrevistado diciéndome, mándame un audio con tu respuesta. Porque claro, yo entiendo que es más fácil, que es más rápido, pero el periodista que está en su teléfono reporteando, que está en su escritorio reporteando, se está perdiendo gran parte de la realidad. Y tú no puedes contar cómo es la realidad si tú no la conoces. Y si no tú eres vas a la calle. y si no eres conmovido por ella, pues tienes que ser Por supuesto, conmovido, claro, ¿no es no cierto? te digo no solamente una cosa de la reflexión intelectual, Sí. es que es tan distinto, ¿no? O sea, la historia que tú puedes contar sobre cualquier cosa, sobre pobreza, sobre corrupción, sobre inundaciones, sobre un terremoto, es una historia muy distinta si tú has estado ahí dejándote conmover por la realidad, qué buena palabra la que tú usas, dejándote conmover por la realidad, que si no lo haces. Y eso no tiene que ver con hacer un periodismo cebollento, ni No. dramático, no. Tiene que ver con que el periodismo lo hacen los seres humanos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es tu metodología de trabajo? O sea, para que hacer un buen periodismo investigativo, que uno de repente es tocado emocionalmente por algo, se compromete con algo, Sí. se enoja, se indigna, Sí. porque hay tanta situación indignante Sí. en el mundo. ¿Cómo lo hace para mantener el rigor, pero sin enfriarse, porque la neutralidad no existe, ¿no es cierto? ¿Cuál es la metodología? Es muy bonito porque me preguntaban mucho a raíz de este libro, ¿no? Porque son muchas veces episodios que yo he reporteado hace años, ¿no? Y que los escribo ahora. Y yo la regla que tengo cuando voy a reportear afuera es siempre tratar de terminar el día escribiendo sobre lo que viví en ese día. un Aunque registro directo. Claro, que estuve reportando todo el día, llego a las 2 de la mañana, no importa, me voy a tomar por lo menos 20 minutos para escribir ahora esto que pasó. Desordenado, sensaciones, lo que viví, alguna descripción física, porque eso ya al otro día no lo puedes hacer, ¿no? O sea, ese llegar con la emoción, no tengo idea, con la ropa empapada, con la ropa ahumada, si estuviste en un incendio, no lo sé. Eso al otro día ya no lo vas a tener después de que te duchaste, te tomaste un café, ¿no? Y eso ya no lo vas a poder reflejar. Por supuesto, esa primera versión después tú la vas a ir puliendo Claro. y le vas a sacar cosas que a lo mejor van a ser excesivas por el momento, pero esa primera emoción es la que tiene que quedar reflejada sí o sí, creo yo, para que después tu periodismo sea ¿Tú suficientemente crees que eso vivido. falta hoy día en la formación? ¿Está faltando en la formación de los periodistas? O sea, lo que yo veo todos los días es que a mí me mandan WhatsApp estudiantes de periodismo diciendo, oye, tengo que hacer un trabajo, ¿me puedes mandar un audio con estas preguntas? Claro. Digo, está bien, yo entiendo que es más fácil. No, tampoco es que yo descrea de la tecnología ni nada. Pero qué distinto es eso a decir, oye, ¿tienes 15 minutos para tomarte un café? O en vez de ir a hacer eso, voy a ir a un lugar determinado a reportear algo que está pasando. Entonces, eso se ha perdido mucho, no solo estudiantes de periodismo, también en nuestra pega del periodismo habitual es cada vez más común que las fuentes mandan su propia cuña, por ejemplo. La selfie cuña que le decimos nosotros, selfie cuña. que el político se graba y manda una declaración. Y claro, y la ponemos porque un poco la máquina te obliga a hacer esas cosas, pero
eso no es realmente periodismo, cuando tú no puedes ir a preguntar, a contrapreguntar, cuando no puedes ir al lugar, cuando reporteas todo remoto, se va perdiendo algo que es fundamental. Porque además, de nuevo, cuando hay mucha preocupación con la inteligencia artificial, ¿no? Y me dicen, bueno, oye, pero ¿cómo lo vamos a hacer los periodistas? ¿Y cuál es tu mirada sobre eso? Yo lo que les digo es, bueno, piensen qué es lo que ustedes pueden hacer que una inteligencia artificial no va a poder hacer en 5 años más. Sin duda, el 90% del trabajo periodístico hoy día, una inteligencia artificial lo va a poder hacer o ya lo hace mucho mejor. Ese periodismo que tú describes es un periodismo con el cuerpo, en el sentido, está tu cuerpo ahí presente en la realidad. La inteligencia artificial, eso es lo que nunca va a poder replicar, porque para agarrar 3 comunicados de prensa, mezclarlos y hacer una nota, olvídate, no se necesita un periodista para eso. O sea, si eso es lo que tú sabes hacer como periodista, no sabes hacer nada. Pero para lo que sí se necesita un periodista es para ir a terreno, para conversar con la gente, para dar su confianza, para que te abran y te cuenten algo interesante, para describir lo que tú sientes cuando estás en un lugar, para hacer también una reflexión original y distinta. Es un narrador, es lo que hacían los narradores del siglo XIX, que seguían a sus personajes como pasó en la calle y lo miraban, lo observaban. Los grandes narradores del siglo XIX. Es un narrador del presente, eso es un periodista. Y es lo que se ha hecho toda la vida, o sea, desde que exista, antes de que existieran los libros y la escritura, siempre había alguien que narraba las historias, claro, ¿no? Y ese oficio, el de narrar las historias, el de conocerlas, el de entenderlas, ese oficio sí los periodistas creo que lo pueden hacer mejor que cualquier máquina. Entonces, cuando me preguntan, oye, pero ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial cuando salgamos en 5 años? Más periodismo callejero. Piensa que en el fondo toda esta pega que es una pega como de oficina totalmente que no requiere realmente un esfuerzo humano, esa pega ya no la vamos a hacer. Pero la pega que sí requiere humanidad y sí requiere periodismo, eso sí lo podemos hacer. Entonces piensa que es lo que tú puedes hacer que una máquina no puede hacer ni ahora ni nunca. Una máquina no se puede conmover cuando va a un terremoto, no se puede conmover cuando ve a una madre que pasa las noches esperando ver si su hijo lo liberan de la cárcel. Sí. Esa historia la puedes contar tú. Esa historia no la puede contar una inteligencia. Una vez me contó en una entrevista a un periodista español que después se transformó en escritor, que él estaba en el Líbano y estalló una bomba y le estalló sangre a él, habían unos niños al lado. Dijo, eso te cambia la vida. O sea, o te transformas en un hijo de puta, en un cínico, o tomas otro camino. Entonces, eso es el periodismo. Además, en riesgo. El periodismo también es riesgo, ¿no? En todo sentido. Riesgo intelectual, riesgo físico. Sí. Tantos periodistas que han sido mártires en Latinoamérica, etcétera, o sea, y en el mundo. Y eso deja una vara muy alta también, sí, ¿no? Cuando uno de repente dice, bueno, escribo de esto, ¿no? Me voy a meter en un problema, a lo mejor. Oye, tienes una historia acá en Chile también, de periodistas que realmente lo han sacrificado todo por ejemplo, defender a sus fuentes, ¿no? Claro. Defender el secreto de fuente, por decir cosas que eran muy, muy peligrosas de decir en su momento. Uno dice, como, ¿tengo derecho yo a como no decir algo que creo que es importante porque me puede tener alguna consecuencia, teniendo toda esta historia de alguna manera para atrás de periodistas que han sido así de valientes en circunstancias infinitamente más difíciles, por cierto, que las que les puede tocar a uno? Creo que eso también vale la pena mucho. En Latinoamérica hay periodistas que admiren esta línea, o libros que recomendarías, o líneas de trabajo en lo que estamos hablando. Hay muchos. Justo tú mencionabas El Faro, y yo le diría a la gente que no lo conoce que vaya a ver el tipo de investigación que hace El Faro, que es un medio salvadoreño que mucho antes de Bukele, ellos venían haciendo un trabajo increíble en la documentación de lo que estaba pasando con las maras, ¿no? Con estas pandillas violentísimas, ultraviolentas. Hay libros muy buenos de Oscar Martínez, de sus hermanos que también trabajan en esto. Uno de ellos se llama El Niño de Hollywood, por ejemplo, que recupera y te permite entender la historia de uno de estos mareros. Un niño que desde pero su más pequeña infancia, tú dices, este tipo está condenado porque nace en un mundo de violencia en el cual la única opción que él tiene de sobrevivir es también convertirse en violento. Y eso, por cierto, no es una justificación de que luego ocurra lo que ocurra, porque él se convierte efectivamente en un pandillero, luego colabora con las autoridades. Es una historia trágica de principio a fin, de nuevo, muy bien contada, y documentada también e investigada con un nivel de involucramiento y un nivel de riesgo para meterse en esa realidad que es tremenda. Yo recomiendo mucho el trabajo del Faro en especial, como que creo que nos genera mucha luz al respecto. Y otro autor que me gustaría recomendar, que lo leí hace muy poquito, es Ricardo Rafael, mexicano, que él tiene un libro que de hecho se acaba de publicar en Chile, que se llama Fabricación. ¿Ya? Y que es una historia, de nuevo, como que si fuera una historia de ficción, uno diría, esto no es creíble, se les pasó la mano, ¿no? La realidad supera la ficción. Que es la historia de una mujer que se convierte en una gran heroína en México porque ella persigue a los autores del secuestro de su hijo, ¿no?
sobre la corrupción de las autoridades, las autoridades que no son capaces de hacer las cosas. ¿Qué historia? Pero esa es la historia como parte, ¿no? Que ¿Ya? esta mujer es tremenda. Y finalmente, lo que él logra descubrir a lo largo de investigación también de muchos años, ¿Ya? es que toda esta historia ha sido una fabricación, que este hijo nunca fue secuestrado. No te puedo creer. Que las personas que están en la cárcel son inocentes de un delito que ella inventó con la complicidad y presionando a las autoridades para detener a gente inocente, brutal, güey. para encubrir que su hijo estaba involucrado en temas de corrupción, de narcotráfico, etc. Y te da vuelta toda la historia, y la que parecía ser la heroína de esta historia finalmente es una persona que ha fabricado todo esto. Es, como te digo, Y todo esto bien narrado, como decíamos. todo esto narrado de una manera maravillosa. Como te digo, si uno viera esto en una obra de ficción diría, es demasiado, ¿no? Como que se le pasó la mano con el guión, y es una historia periodística. Bueno, hoy real. día las fronteras entre ficción y no ficción se han ido poniendo muy porosas. En la literatura misma hay mucha literatura de autoficción. Sí. En fin, como que se han ido permeando esa frontera. Bueno, hay un autor que a mí me gusta mucho en ese ámbito, es Carrer. De Emmanuel Carrer, que viene ahora a Chile, invitado por la UDP. Viene en octubre, creo, Ya, ¿no? ¿qué te gusta de Carrer? El adversario. Me gusta, ¿sabes? El libro que más me gusta, pese a que es de los que menos le ha gustado a la crítica en general, es Yoga. ¿Te gustó Yoga? Me gustó mucho Yoga, sí. Varios aquí Que han es como de lo criticado más- de lo Yoga, más yo no sé por polémico, qué. ¿no? A ver, cuéntanos, ¿por qué te gustó Yoga? Creo que logra de alguna... No es que a mí me interese el yoga en lo absoluto, por cierto. ¿Ya? ¿Ya? Creo que logra muy bien esta mezcla media incómoda siempre entre algo que parece ser como autobiografía, aunque uno no sabe qué tanto es real y qué tanto no, que llega a ser un poco incómoda de leer en algún momento, ¿no? Porque es muy como desnuda en cuanto a cómo se presenta, con la mezcla también de esto que tiene Carrer, ¿no? De reflexiones al pasar, como estos pies de página que hace siempre, ¿no? Sí. Que de repente te empieza a meter en unos mundos que son maravillosos. Lo hace mucho en El Reino también, por El ejemplo. Reino es extraordinario. Que es es que ahí mezcla, claro, la historia propia, pero se hace como periodista del pasado. Como periodista va del a ver el pasado. origen del cristianismo, Como periodista ¿no? del pasado, sí. Se hace como un documental ahí. Y es como una obsesión con los Sí. detalles de la historia, y lo que me gusta de Carrer son, como digo, estos pies de página. Parece que de repente sí. como que fuera un pie de página y te lleva, Sí, y de repente tú dices, ¿cómo llegué aquí? Y estoy en un lugar totalmente inesperado de la historia. Bueno, El adversario también es maravilloso. Creo que es un gran autor. Hizo el libro más periodístico sobre el juicio Sí, no lo he leído. del Bataclan. Que no lo he leído todavía. Es tremendo. ¿Lo leíste, sí? Brutal, Sí. pero extraordinario. Pero va siguiendo el juicio día a día, con una paciencia, una entrega, estar ahí en todos los juicios arduos de horas, Claro. de muchos días. Es extraordinario Que también. además tiene esta gracia que creo que es una de las cosas del buen periodismo, que es un poquito la obsesión. Que tú te obsesionas con un Sí, tema. hay Que que realmente obsesionarse, ¿no? quieres Claro. llegar como hasta el último detalle. De repente te meten en unas cosas que uno empieza a preguntarse a sí mismo, ¿esto realmente es importante? ¿Le importa a alguien esto que estoy investigando? Pero cuando tú empiezas, y yo creo que los periodistas tenemos eso, ¿no? Que cuando empiezas a meterte en algo, quieres saber hasta el último detalle. Y después a lo mejor ese último detalle tal vez ni siquiera va a estar en el libro o en lo que estás escribiendo, en el reportaje, porque ya realmente es demasiado detallado. Pero para uno empieza a ser como una misión absoluta, como desentrañar hasta lo último, sencillamente por la curiosidad. Yo creo que el periodismo es curiosidad. Y de nuevo, cuando me preguntan... Viene de Mampato, pues. Viene de Mampato, de nuevo. Vamos cerrando el esa círculo. curiosidad, ¿no? Muchas veces cuando me preguntan qué es lo que se requiere, típico cuando uno voy a universidades, me dicen, bueno, ¿qué es lo que hace un buen periodista? Yo digo, lo primero es la curiosidad. O sea, si tú no sientes curiosidad por las cosas, por cómo funciona el mundo, por cómo viven las personas, por cómo sienten las personas, de verdad no lo vas a pasar bien siendo periodista. Porque lo principal es que tú, frente a un tema cualquiera que sea, desde lo más mundano o desde lo más como cotidiano hasta algo que se vea como un gran tema, tú sientas curiosidad por saber qué es lo que está pasando allí. Y eso creo que es lo principal. De esa chispa es que nace el pasarlo bien haciendo periodismo. Porque la gracia del periodismo, creo yo, es que sea un oficio donde uno se entretiene, porque está en la curiosidad y está en la pasión por saber más de algo, que realmente se te va la vida en saber eso, en conocer esos detalles. Ya, un periodista como tú está todo el día en la actualidad, ¿no es cierto? Ahí en el frente de batalla, en la posta central, por decirlo así, del periodismo de la noticia. Sí. Por lo tanto, la actualidad. ¿Qué espacio queda para poder leer otra cosa que no sea eso? ¿Cómo se consigue ese espacio y si lo logras conseguir? ¿Si has seguido leyendo ficción o no? ¿Por dónde te sale? Porque también tu pasión por la actualidad, pero realmente hay que salirse, ¿no es cierto? Salir, entrar. ¿Cómo haces eso? No. Bueno, una cosa que a mí me gusta mucho es tener como distintas facetas en términos de cómo escribes. Porque no sé si te pasa, porque cuando uno tiene como una forma de escribir, por ejemplo, a mí me pasa como escribo columnas todas las semanas. Claro. Cuando me quedo en eso me doy cuenta que empiezo a pensar en 6.000 caracteres. Claro, ya tiene estas formateado. Tengo un tema,
Está formateado. 6.000 caracteres. Sí. ¿No? Como que lo piensas Sí. con Después de muchos años elemento. así, claro. Empieza a pasar eso. ¿Cómo te escapas de eso, creo yo, teniendo precisamente pensando las cosas en otros formatos? Y por eso a mí me gusta siempre, por ejemplo, estar escribiendo libros. Más allá de que me puedo demorar un par de años, pero eso inmediatamente te cambia el chip. Bueno, tema es otra cancha escribir un libro. Este tema no son 6.000 caracteres, sí, claro. este tema son, no sé, 200.000. Y eso inmediatamente hace que pienses de una manera muy distinta, ¿no? Y creo que con la lectura es importante hacer un poco lo mismo. O sea, tener formato desde, como te decía, leer un artículo de revista o leer, claro, lo que uno está leyendo en el diario permanentemente o en formatos muy, muy reducidos, cada vez más reducidos además, porque ahora uno lee el post de Instagram, ahora uno lee el Twitter, ¿no? Que son ya formatos menos reducidos. Poder tener momentos en los cuales dices, no, voy a estar leyendo siempre algo que sea de un formato y con una temporalidad totalmente distinta, ¿no? Un libro. Eso hace que, creo yo, que también la mente funcione en distintos planos y no te quedes sencillamente como esclavo de una forma de, hoy día es el lead del noticiario, o es la columna del fin de semana. Formateado. O es la editorial del podcast que yo hago, que también tiene un formato similar. Hay como otros formatos que es importante siempre estar como ensayando. Porque si no, es como, no sé, como alguien que me imagino un lanzador de balas, ¿no? Que su formato es siempre lanzar la bala, ¿no? Creo que uno ojalá sea más bien como una especie de decatlón, ¿no? En que haces como distintos deportes que hacen que funcionen también distintas partes de la mente para entender y narrar las historias. ¿Hay algún libro, por último, o algún libro del último tiempo que no sea del área que hablamos ya del periodismo investigativo y todo, o de ficción o lo que sea, que te haya remecido o te haya emocionado o te haya conmovido como lector? Sí, hay hartos. Creo que el último que leí que me gustó mucho fue Fortuna, por ejemplo. Que también es una gran historia por cómo está narrada y por lo que cuenta sobre una época histórica, un muy buen libro. Estaba pensando qué más he leído últimamente, porque acabo de leer también el de Ricardo Rafael, que es muy, muy bueno, pues ya te lo comenté. No me acuerdo en este momento. ¿Pero vuelves de repente a los libros? ¿Vuelves a libros que has leído antes o no? Sí, vuelvo a algunos, sí. Hay lecturas que son además súper como clave, no sé, por la Metamorfosis, por ejemplo. Por Kafka, Kafka es clave. Uno de los tantos Kafka libros. ¿Fue un autor que te interesó? Totalmente, totalmente. Me leí es todo de un Kafka. Profeta del siglo XX. Me leí todo de Kafka en un momento. Extraordinario. ¿No? Profeta del siglo XX, ¿no? Profeta del siglo XX. Él entendió absolutamente todo lo que venía. Sí. Y claro, son libros a los que uno como que va volviendo periódicamente, ¿no? Entonces sí, es como la aventura. Pasa mucho también que efectivamente a veces los libros de ficción uno tiene la mala costumbre de irlos dejando un poco abajo en la lista, ¿no? Porque no necesito leérmelo para la próxima semana, no es el tema que estoy investigando, pero son tan relevantes como no perder. Ese es un peligro, que queden ahí sepultados. Para todos los que trabajamos en los medios y tenemos que leer libros por la urgencia y que vayan quedando ahí, hay que pelear para que vuelvan a estar arriba del mesón en el librero. La última pregunta, curiosidad. Entiendo que eres obsesionado con la ortografía, ¿es verdad eso? No es que me obsesione particularmente, sino que me doy cuenta al tiro. Po. Entonces, como que cuando veo algo, me salta inmediatamente a la vista. Entonces, claro, me pasa mucho, por ejemplo, en televisión, que está el generador de caracteres. Qué terrible cuando uno ve eso. Y uno ve que hay algo y el tiro me salta y digo, cambiemos eso. Y lo alcanzamos a cambiar como en el segundito. No porque me parezca, o sea, no porque tenga una obsesión particular, sino porque como que me salta a la vista cuando hay algo que ortográficamente está incorrecto. Y eso me imagino que es por de nuevo, una cosa como visual de leer nomás, porque hay palabras que inmediatamente ni siquiera te das cuenta por qué está mal escrita, pero ves al tiro que hay algo que no está bien. Daniel, te quiero agradecer el tiempo que nos has regalado en esta conversación en Tu Hipócrita Lector, que partió en Valdivia con el mítico Mampato. Partimos con el Mampato, qué lindo. Y partimos con el Mampato que tienes ahí entre tus manos. Fue un gusto de haber conversado contigo. Muchas gracias por haber venido a Tu Hipócrita Lector, Daniel. No, gracias, te felicito. Qué lindo espacio para conversar. Yo lo disfruto mucho. Espero que lo hayas disfrutado también y que los que nos están escuchando sobre todo lo disfruten. Sí, muchas gracias. Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 7 de la tarde en Pauta, pero también, si quieren escuchar capítulos anteriores tan interesantes como este, vayan a Spotify o a la página de pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.